Dicen que uno no puede elegir a su familia, pero a veces desearía poder devolver a la mía como si fuera un paquete defectuoso de Amazon. Mi nombre es Damián. Tengo 32 años y, durante la mayor parte de mi vida, he sido el callado de la familia. El tipo de los perros, como dice mi hermano tan cariñosamente. No soy el atleta, ni el padre, ni el que lleva el apellido familiar para la posteridad. Soy el tipo que llega a las carnes asadas con cerveza artesanal y un Golden Retriever llamado Max. Mientras tanto, mi hermano Bernardo llega tarde, oliendo a colonia barata y cargando a un nuevo bebé como no fuera un boleto de lotería ganador. Adivinen a cuál de los dos le aplauden. Siempre he sido un poco el bicho raro. Crecí en el mismo pequeño pueblo de Querétaro que el resto de mi familia, pero yo fui el que se dedicó a la tecnología en lugar de a la construcción, como quería mi papá. Me compré mi propia casa para cuando tenía 29 años. Y no fue cualquier casita para remodelar. Una casa modesta de 3 recámaras con jardín cercado, sótano terminado y una cocina que hasta mi mamá admite que es digna de Pinterest. Ahorré para ella, la planeé, trabajé jornadas de 12 horas para conseguirla. Y aunque no es una mansión, es mía. Y ya está pagada. Sin hipotecas colgando sobre mi cabeza. Solo Max, algunas plantas y paz. Bernardo es 3 años menor que yo y, si les preguntas a mis papás, él es el hijo pródigo. Siempre lo ha sido. Ese niño podía tirar jugo de uva en la alfombra blanca, y de alguna manera, terminaba recibiendo postre. Fue el primero en conseguir una beca deportiva, que perdió. El primero en casarse, algo que fue muy apresurado. Y el primero en tener un bebé, lo cual pudo o no haber sido intencional. Aún así, mi mamá y mi papá actúan como si él estuviera construyendo el Imperio Romano mientras yo estoy sentado en una cueva jugando videojuegos. No importa que su historial crediticio probablemente sea el mismo que su promedio en el boliche. Nunca me importó demasiado el desequilibrio. Tenía mi carrera, mi perro, mi casa. No necesitaba su validación. Pero algo cambió después de que nació la hija de Bernardo la primavera pasada. De repente, cada conversación empezaba a girar en torno al legado familiar y la planificación para el futuro. Empecé a recibir sugerencias sutiles de que tal vez no necesitaba tanto espacio. Que un hombre como yo, soltero, sin hijos, sin cargas, debería pensar en apoyar a la familia de verdad. Empezó con poco. Un comentario aquí, una broma allá. El tipo de cosas de las que se supone que debes reírte. Luego vino la carne asada. Era uno de esos días de principios de verano donde el sol tuesta el pavimento y la playera se te pega a la espalda antes de que hayas dado el primer trago a la limonada. Estábamos reunidos en el patio trasero de mis papás por el cumpleaños de mi papá. Hamburguesas, elotes, cerveza barata, lo de siempre. La esposa de Bernardo, Karina, estaba allí con el bebé, viéndose tan arrogante como siempre con sus lentes de sol enormes y una blusa que decía Mamá Osa. Siempre ha tenido ese aire de superioridad apenas disimulado, como si casarse con alguien de esta familia hubiera sido un acto de caridad de su parte. Mi mamá la adora. Dice que le da equilibrio a la rebeldía de Bernardo. Yo creo que lo que trae es derecho al esfuerzo ajeno y recibos de compras caras. Toda la tarde tuvo una vibra extraña. Mi mamá no dejaba de traerme platos de comida que no pedí, y Bernardo caminaba alrededor de mi perro como si Max fuera una bomba de tiempo. Karina arrugaba la nariz cada vez que alguien mencionaba a perros y bebés en la misma frase. Yo me mantuve apartado la mayor parte del tiempo, bebiendo algo y tratando de no mirar los cortes de carne sobrecocidos en la parrilla. Entonces mi papá golpeó un tenedor contra su botella de cerveza. Muy bien, júntense todos, gritó, sonriendo como el alcalde de Disfuncionlandia. Tengo un pequeño anuncio familiar que hacer. Todos nos reunimos cerca del patio, de pie en grupos. Recuerdo que Max se sentó junto a mí y me miró como si pudiera sentir la tensión en mis hombros. He estado pensando, dijo mi papá, levantando los brazos como si fuera a entregar los 10 mandamientos. Sobre el futuro. Sobre lo que dejamos atrás. Bernardo se infló a su lado, cargando al bebé como si esperara una medalla. Y me di cuenta, continuó mi papá, de que tenemos que pensar a largo plazo. Legado. ¿Estabilidad? ¿Qué tipo de mundo estamos construyendo para esta pequeña?
Asintió hacia su nieta como si fuera la segunda venida de Cristo. Luego se volvió hacia mí. Damián, te ha ido bien. Tienes una buena casa, sin deudas, eres inteligente con tu dinero. ¿Y qué tienes tú? Un perro. Se rió. Bernardo también. Casi todos lo hicieron. Incluso mi mamá trató de ocultar una sonrisa tras su vaso. Yo no me reí. Así que, dijo mi papá, aclarándose la garganta, estábamos pensando que lo más lógico es que ayudes a tu hermano. Tal vez dejar que se muden a tu casa. Tienes espacio de sobra. Y ellos necesitan lugar para que su familia crezca. Tú siempre podrías conseguir un departamento o una de esas casas en condominio cerca del parque. ¿Te gusta pasear al perro, no? Silencio. Miré a mi alrededor. Nadie decía nada. Nadie lo detenía. Era como si todos estuvieran de acuerdo. Abrí la boca, la cerré. Sentía la mandíbula tensa, como si hubiera estado rechinando los dientes toda la noche. Y, por supuesto, continuó mi papá, no estamos diciendo que la estés regalando. Solo, ya sabes, haciendo lo correcto. Siendo el hombre maduro. No necesitas todo ese espacio, Damián. Ni siquiera tienes a nadie. Bernardo está construyendo una vida. Un futuro real. Se volvió al resto del grupo y dijo, riendo entre dientes, él ya es un hombre de verdad. Tiene esposa, un bebé, un futuro. ¿Damián qué tiene? Un perro. Risas. Carcajadas esta vez. Mi mamá se tapó la boca como si fuera algo escandaloso pero divertido. Karina sonrió con suficiencia tras sus lentes. Bernardo me dio una palmada en la espalda, diciendo, vamos, hombre. No es para tanto. Sabes que tiene sentido. Y ahí fue cuando me di cuenta de que pensaban que simplemente diría que sí. Pensaban que entregaría las llaves y diría, claro, hermano. Tómala. Construye tu futuro. Yo iré a buscar un cuarto y una correa. Pero no lo hice. Sonreí. Y saqué el sobre que había traído conmigo, porque había visto venir esto hace semanas. Los comentarios al aire. Las observaciones extrañas. La energía rara. Saqué el documento, lo puse suavemente sobre la mesa del patio y dije, qué curioso que digas eso, papá. ¿Quieres ver la prueba de ADN sobre la que está construido tu futuro? Silencio. Silencio real. De ese tipo que hace que el aire se sienta más espeso. Bernardo parpadeó. Karina se congeló. El vaso de mi mamá se ladeó en su mano. Me eché hacia atrás en mi silla, con el corazón latiendo como un tambor de guerra en mi pecho, y esperé. Porque esto ya no se trataba solo de una casa. Se trataba de todo. Y no tenía ni idea de lo que estaba a punto de mostrarles. No planeaba arruinar el cumpleaños de mi papá. Permítanme aclarar eso primero. Vine a esa carne asada con el sobre como precaución, no como arma. Sabía que el ambiente estaba cambiando y quería estar preparado, no empezar una guerra. Pero en el segundo en que esas palabras salieron de la boca de mi padre, ¿y qué tienes tú? Un perro, me di cuenta de que ya no había forma de salvar esta ilusión de unidad familiar. Ya no más. Cuando puse el sobre en la mesa y mencioné la prueba de ADN, se habría escuchado hasta el vuelo de una mosca. El aire cambió. Se sentía eléctrico, como justo antes de que caiga un rayo. Ni siquiera estaba seguro de qué parte de esa frase los sacudió más. La mención del ADN o la forma calmada en que lo dije, como si hubiera estado sentado sobre un arma cargada todo este tiempo. El rostro de Bernardo pasó por 3 tonos de rojo en 3 segundos. Karina se congeló, con los labios entreabiertos como si estuviera tomando aire por primera vez. Mi madre miró el sobre como si fuera a explotar. ¿De qué diablos estás hablando?, preguntó Bernardo, con la voz tensa. No respondí. No de inmediato. Vi cómo se retorcía. Vi los lentes de Karina ladearse lo suficiente para revelar sus ojos moviéndose frenéticamente entre el documento y yo. Quería que lo sintieran, el peso de lo que acababan de hacer. El descaro que se requería para burlarse de mí,
para intentar quitarme lo mío mientras ocultaban algo como esto. Mi padre se aclaró la garganta. Damián, ¿qué es esto? Finalmente hablé. ¿Eso? Eso es una prueba de paternidad. De un laboratorio privado. Tomó unas semanas. También requirió investigar un poco. Pero, ¿qué les puedo decir? A los nerds de la tecnología como yo nos gusta un buen misterio. Las manos de mi mamá fueron a su boca. Damián, por favor dime que no lo hiciste. Lo hice, dije, con voz firme. Y los resultados están en ese sobre. Si quieres saber quién es el padre de tu nieta, papá, adelante. Ábrelo. Bernardo se levantó tan rápido que su silla rechinó. Estás loco. Realmente acosaste a mi familia y conseguiste pruebas de ADN a nuestras espaldas. ¿Me estás oyendo? Escucho al tipo que llega tarde a cada evento familiar, que una vez le pidió prestados $85, 000 pesos, 5,000 dólares, a mamá y nunca se los pagó, que ha sido sacado bajo fianza de 2 arrestos por conducir ebrio y que, aún así, de alguna manera recibe el trato de hijo predilecto. ¿Y tú crees que yo soy el loco? Karina recuperó la voz entonces. Esto es acoso. Eso es ilegal. ¿Eso? No es ilegal si la muestra se proporciona voluntariamente, dije, interrumpiéndola. El cepillo de pelo de tu hija de cuando visitaron mi casa hace 2 meses. Lo dejaste en el baño de visitas. No me enorgullece, pero después de las cosas que encontré en el teléfono de Bernardo. Bernardo se lanzó, o al menos lo intentó. Mi papá y mi tío Miguel saltaron para detenerlo. Estaba rojo de ira, temblando, gritando algo sobre demandas y arruinar vidas. Yo me quedé sentado. No me inmuté. Porque yo no había arruinado nada. Ellos lo hicieron. Y estaba harto de dejar que fingieran lo contrario. Ese momento, la explosión, las acusaciones, el juicio silencioso del resto de la familia. Debería haber sido el punto de quiebre. Uno pensaría que después de algo así, la gente daría un paso atrás, reflexionaría, trataría de entender cómo las cosas llegaron a este punto. Pero eso no fue lo que pasó. Se puso peor. Después de que la carne asada estalló en caos, agarré a Max, dejé el sobre y me fui. No miré atrás. No contesté mi teléfono por 2 días. Necesitaba espacio. Necesitaba aire. Pero debí saber que no lo dejarían pasar. La primera llamada fue de mi mamá. No contesté. Luego llegó un mensaje de voz. Damián, hijo, tenemos que hablar. Eso fue innecesario. Avergonzaste a todos. Solo llámame. Por favor. Luego otro. Y otro. Para el 4.º mensaje, su tono había cambiado. No sé qué crees que probaste, pero esto ha ido demasiado lejos. Bernardo es tu hermano. Esa bebé es tu sobrina. Sea o no. Hubo una pausa. No tenías derecho. Este no eres tú. Oh, pero sí era yo. Solo que no la versión a la que estaban acostumbrados. Bernardo nunca llamó. No necesitaba hacerlo. Karina hizo los honores, enviándome un texto que no citaré palabra por palabra, pero la esencia era que yo era un enfermo, celoso y amargado porque nadie quería construir un futuro con un tipo que juega a traer la pelota con un perro en lugar de formar una familia. No respondí. Ni siquiera un punto. Pero tampoco había terminado. ¿Vieron la prueba? Eso ni siquiera era la historia completa. La verdad era que solo empecé a sospechar después de que Bernardo empezó a pasar más tiempo en mi casa. Al principio parecía normal, él pasando por ahí, preguntando por las remodelaciones, insinuando lo perfecto que era el diseño para un niño. Lo ignoré pensando que era curiosidad, pero luego se puso insistente, sugiriendo lo vacía que se veía mi vida, como los tipos como yo realmente no necesitan todo ese espacio. Incluso hizo una broma sobre cómo el lugar estaba desperdiciado en alguien sin familia.
Ahí fue cuando empecé a observar más de cerca, notando la forma en que él y Karina hablaban uno sobre el otro, la forma en que ella se veía incómoda cada vez que él mencionaba su futuro, la forma en que ella vacilaba antes de llamarlo el padre del bebé. Al principio, pensé que ella lo estaba engañando, pero luego conseguí el teléfono viejo de Bernardo. Lo dejó en mi casa una vez, con la pantalla rota, apenas funcionando. Me dijo que lo tirara. La curiosidad me ganó. Lo cargué, lo encendí y revisé lo que pude rescatar. Lo que encontré fue una serie de capturas de pantalla guardadas. Mensajes. Algunos explícitos. Otros simplemente raros. Conversaciones con varias mujeres. La mayoría recientes. Todas después del bebé. Pero un hilo de mensajes destacaba. Era una conversación con alguien guardado como M. El tono era diferente. Nervioso. Emocional. Referencias al tiempo transcurrido y a no decirle a nadie. En un punto, Bernardo dijo, no te preocupes. La bebé se parece lo suficiente a mí. Nadie va a hacer preguntas. Ese fue el momento en que lo supe. No estaba tratando de jugar al detective. Simplemente no podía ignorar lo que tenía justo enfrente. Así que investigué, contraté a un laboratorio discreto, pagué por resultados express y esperé. Y cuando los resultados volvieron diciendo que había un 0% de probabilidad de que Bernardo fuera el padre biológico. Sí, ese sobre se convirtió en mi póliza de seguro. Pero aquí es donde empieza el verdadero giro. Después de que solté la bomba en la carne asada y desaparecí, no se desmoronaron. Cerraron filas. De repente, yo era el villano. Las llamadas de mi mamá se volvieron más frías. Me acusó de humillar a Bernardo, de arruinar la vida de una niña, de envenenar a la familia con mi obsesión por la justicia. No preguntó si la prueba era real. No quería saberlo. Solo quería mantener viva la ilusión. Luego vino la gota que derramó el vaso. Recibí una carta certificada por correo. Al principio pensé que podría ser algo legal, una orden de cese y desista. Tal vez Bernardo tratando de fanfarronear con alguna amenaza de demanda vacía. Pero no, era de mis papás. Era una solicitud formal pidiéndome que transfiriera la propiedad de mi casa a Bernardo y Karina en espíritu de reconciliación. Redactado como un acuerdo familiar, firmado por ambos. Querían que les regalara mi casa. Después de todo. Me quedé mirando el papel tanto tiempo que Max empezó a lloriquear. Como si hasta él supiera que algo andaba mal. Me reí. Una risa baja de incredulidad que se convirtió en un silencioso movimiento de cabeza. Ahí fue cuando supe que habíamos pasado el punto de no retorno. No solo querían fingir que nada pasó. Querían premiar la mentira, premiar la traición y castigar a la única persona que tuvo la audacia de revelar la verdad. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en mi propio sobre. Uno diferente. Una colección creciente de recibos, documentos y capturas de pantalla. Porque esto no había terminado. Ni de cerca. Y si querían guerra, la iban a tener. Si me hubieras preguntado hace un año cómo se veía tocar fondo, probablemente me habría imaginado algo salido de una película. Cajas de pizza vacías, pérdida del empleo, tal vez sentado en el suelo de un departamento oscuro con mi perro y una botella de tequila mirando por una ventana empañada por la lluvia. Algo poético. La realidad fue mucho más silenciosa. Se veía como una mesa de desayuno con dos sillas, una de ellas nunca usada. Sonaba como el eco del silencio en una casa que de repente se sentía demasiado grande. Se sentía como pasear a Max en una mañana fresca, pasando junto a familias en el parque y fingiendo que no escuchaba a un niño preguntarle a su mamá, ¿por qué ese señor siempre está solo? No fue dramático. Fue sutil. Pesado. Después de que llegó la carta, después de que las llamadas y los mensajes se volvieron venenosos, la distancia entre mi familia y yo pasó de ser incómoda a innegable. No fui a la celebración del grito de independencia. Me salté el cumpleaños de mi mamá por primera vez en mi vida. Ni siquiera recibí una invitación para la cena de Navidad. Para ser claros, no se olvidaron de invitarme. Simplemente no lo hicieron. Me convertí en el fantasma de la familia. No exiliado, exactamente.
solo borrado silenciosamente. Las fotos desaparecieron del Facebook de mi mamá. Los chats grupales que antes zumbaban con actualizaciones y planes se quedaron en silencio para mí. Incluso el tío Miguel, que siempre había sido neutral, dejó de llamar. Pasé de ser el callado al problema. Incluso el trabajo empezó a decaer. Trabajo de forma remota como ingeniero de software, mayormente por proyectos. Normalmente soy disciplinado. Arriba a las 8, café, código, termino a las 5, paseo a Max, cena, cama. Pero después de la carne asada, mi horario se fracturó. Me despertaba al mediodía, trabajaba hasta las 3 de la madrugada, faltaba a reuniones, retrasaba entregas. Los clientes empezaron a ignorarme. Uno no renovó su contrato. Por primera vez desde que compré mi casa, sentí ansiedad financiera. No estaba en la quiebra, pero me sentía inestable. El tipo de inestabilidad que te hace mirar tu aplicación del banco varias veces al día solo para revisar. Me estaba desmoronando lentamente. No todo a la vez. Como un suéter al que le jalan un hilo suelto. Y nadie se dio cuenta. Nadie llamó. Nadie preguntó cómo estaba. Excepto Max. Max se dio cuenta. Los perros siempre lo hacen. Se mantuvo cerca, durmió a mi lado incluso cuando pasaba noches enteras despierto. Lamía mi mano cuando me quedaba sentado demasiado tiempo sin moverme. Ladraba a la puerta cuando olvidaba echarle llave. Me miraba con esa lealtad inquebrantable que te hace sentir que tal vez, solo tal vez, le importas a alguien. Era un martes lluvioso de octubre cuando todo cambió. Estaba paseando a Max, con la capucha puesta, café en mano, audífonos puestos, música baja. Estábamos cruzando el parque cuando de repente jaló fuerte hacia la izquierda. No de forma agresiva, solo urgente. Miré hacia arriba y vi a una niña pequeña, de no más de 4 años, parada sola junto al arenero llorando. No había ningún adulto a la vista. Max se le acercó suavemente, moviendo la cola. Ella lo miró, sobresaltada, y luego rodeó su cuello con sus brazos como si fuera un salvavidas. Corrí hacia allá. Oye, está bien, dije suavemente. ¿Dónde está tu mamá o tu papá? Ella sorbió por la nariz y señaló hacia el extremo lejano del parque donde una mujer escaneaba frenéticamente el área gritando un nombre. Llevé a la niña de regreso, con Max caminando entre nosotros. Cuando la madre nos vio, corrió hacia allá, cargó a su hija y empezó a llorar ella misma. Me quedé un minuto para asegurarme de que estuvieran bien. La madre me agradeció una y otra vez. Dijo que su hija había seguido un globo y se había alejado mientras ella se distraía con una carriola. Dijo que Max era un héroe. No le di mucha importancia, solo me alegré de que terminara bien. Pero unos días después, recibí un mensaje en LinkedIn de alguien que había estado sentada cerca en el parque ese día. Me había reconocido por un panel de tecnología en el que estuve a principios de ese año. Tú eras el tipo del perro, ¿verdad? De hecho, estoy buscando un ingeniero líder para una nueva plataforma que estamos construyendo. ¿Te gustaría platicar? Esa plática se convirtió en una reunión. Esa reunión se convirtió en una oferta. Y esa oferta vino con opciones de acciones, horarios flexibles y un sueldo más alto que cualquier cosa que hubiera ganado antes. De repente, la niebla empezó a levantarse. Limpié la casa. Me bañé antes del mediodía. Abrí mis ventanas. Cociné comida de verdad. Y dejé de revisar mi teléfono buscando mensajes que nunca iban a llegar. En lugar de eso, empecé a preocuparme por mí mismo. Hice una lista de cosas que siempre había querido hacer pero nunca tuve tiempo. Aprender a tocar la guitarra. Llevar a Max de viaje por carretera. Terminar la novela que empecé en la universidad. Unirme a un grupo local de senderismo. Remodelar el patio trasero con una fogata. Una por una, empecé a tacharlas. Compré una guitarra acústica usada en una casa de empeño y toqué hasta que me salieron ampollas en los dedos. Llevé a Max manejando por la costa de Nayarit un fin de semana y lo vi perseguir olas como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Saqué el borrador empolvado de la novela y realmente empecé a reescribirla palabra por palabra.
Y hice nuevos amigos, de los de verdad. Gente a la que no le importaba que yo no fuera padre, ni esposo, ni el hijo predilecto. Gente a la que yo le caía bien. El ascenso no fue ruidoso. No hubo aplausos, ni un arco de redención viral. Fue silencioso. Pero fue constante. Y en algún punto del camino, me di cuenta de que no necesitaba la validación de mi familia. No necesitaba su aprobación ni sus elogios. Ni siquiera necesitaba su disculpa. Porque me tenía a mí. Tenía a Max. Tenía una carrera que construí con mis propias manos. Tenía un hogar que nadie podía quitarme. Y por primera vez en mi vida, realmente me sentí completo. Eso no significa que lo olvidé. No, el dolor seguía ahí. La traición, la injusticia, el peso de años pasados siendo la segunda opción. Pero ya no lo estaba cargando. Solo era consciente de ello, como una cicatriz. No algo que ocultar, sino algo que recordar. Y justo cuando pensé que lo había dejado todo atrás, justo cuando pensé que finalmente había seguido adelante, escuché un golpe en la puerta. Un golpe suave, vacilante. Max ladró una vez, luego me miró. Me asomé por la ventana y vi algo que hizo que se me revolviera el estómago. Era mi papá, y no estaba solo. Detrás de él estaba Bernardo, y detrás de él estaba Karina. No había bebé a la vista. No había sonrisas. Solo rostros desgastados por la tensión, la vergüenza y algo más que no podía nombrar. Abrí la puerta, antes de que pudiera decir una palabra, mi papá dijo 5 palabras que nunca esperé escuchar. Damián, necesitamos tu ayuda. No dije nada de inmediato. Solo me quedé allí en el umbral, con una mano en el marco y la otra descansando suavemente en el collar de Max. Su gruñido era bajo, cauteloso, pero le di una suave palmada en la cabeza y asentí. Está bien, amigo. Me miró, luego volvió a mirarlos a ellos, como preguntando en silencio, ¿estás seguro? No lo estaba, pero abrí la puerta más de todos modos. Pasen, dije, haciéndome a un lado. Mi voz estaba calmada, tal vez demasiado. El tipo de calma que viene después de meses de silencio, soledad y claridad cortante. El tipo de calma que pone nerviosas a las personas que esperan que sigas siendo la versión de ti mismo que solían controlar. Entraron torpemente, mi papá primero, luego Bernardo, luego Karina. Se movían como personas entrando en la casa de un extraño, no en la que una vez trataron de quitarme. Karina miraba a su alrededor como si esperara trampas en las esquinas. Bernardo no me sostenía la mirada. ¿Y mi papá? Él simplemente se veía cansado. No les ofrecí bebidas. No les pedí que se sentaran. Dejé que el silencio se asentara. Muy bien, dije finalmente, cruzando los brazos. Necesitaban mi ayuda. Karina abrió la boca, pero mi papá levantó una mano. Déjame empezar. Levanté una ceja, pero no dije nada. Respiró hondo, uno de esos suspiros profundos y teatrales que la gente usa cuando quiere fingir que carga con el peso del mundo. Las cosas han cambiado, dijo lentamente, desde ese día. Ladeé la cabeza. ¿Te refieres al día en que sugeriste públicamente que regalara mi casa como si fuera un bolo de fiesta, y luego te reíste de mí frente a toda la familia? Bernardo se estremeció. Karina miró hacia otro lado. Mi papá hizo una mueca, pero asintió. Sí, ese día. ¿Y el día en que solté una prueba de paternidad en la carne asada de tu cumpleaños? Un silencio más largo. Se aclaró la garganta. Sí, eso también. Esperé. Dejé que el silencio pesara. Finalmente continuó. No manejamos eso bien. Tenías justificación en algo de lo que hiciste. ¿En algo? En algo. No me inmuté. No mostré nada. Karina finalmente habló. Bernardo y yo nos separamos. Me volví hacia ella. Por la prueba de ADN. Ella asintió. Entre otras cosas. Bernardo se erizó. Ni siquiera se probó que yo no soy el padre. Levanté una ceja. ¿Te refieres a los resultados confirmados por laboratorio y notariados?
Frunció el ceño, pero no dijo nada. Tratamos de superarlo, dijo Karina, con voz más queda. Pero una vez que pusiste esa verdad ahí fuera, todo se agrietó. Mis papás empezaron a hacer preguntas. Bernardo dejó de llegar a casa algunas noches. Finalmente tuve suficiente. ¿Así que lo dejaste?, dije rotundamente. Ella asintió. Hace 3 semanas. Y ahora están aquí. ¿Juntos? Mi papá intervino de nuevo. Esto no se trata de su matrimonio. Se trata de lo que vino después. Entorné los ojos. ¿A qué te refieres? Se veía genuinamente incómodo ahora. Es posible que nos hayamos involucrado con alguien. Alguien que pensamos que podría ayudar a limpiar las cosas. Me quedé muy quieto. ¿Quién?, pregunté. Bernardo finalmente habló, con la voz tensa. Un tipo llamado Clemente. Un tipo legal. Dijo que podía ayudarnos a impugnar la validez de tu prueba de paternidad y aclarar las cosas. Dijo que podía arreglar el escándalo público. Me quedé mirándolos. ¿Y qué significa, arreglar?, pregunté, bajando la voz. Bernardo vaciló. Luego, ofreció crear un conjunto diferente de resultados. Parpadeé. ¿Quieres decir falsificar una prueba de ADN? Silencio. ¿Iban a falsificar resultados para salvar las apariencias?, pregunté, elevando un poco la voz. Mi papá levantó una mano. No lo llevamos a cabo. ¿Por qué no?, espeté. ¿Porque estaba mal o porque no funcionó? Sus ojos se encontraron con los míos, finalmente firmes. Porque se volvió contra nosotros. Entorné la mirada. Explícate. Mi papá soltó otro suspiro. Era turbio desde el principio, pero tiempos desesperados, ya sabes. Clemente dijo que tenía conexiones, que podía hacer que se revisaran los registros. Pero después de que le dimos algo de dinero. ¿Cuánto?, interrumpí. ¿Vaciló? 175,000 dólares pesos, 10,000 dólares. Silbé. Así que estaban dispuestos a gastar esa lana para borrar la verdad que descubrí, pero ni un centavo para disculparse por lo que hicieron. Bernardo dio un paso adelante de repente. No vinimos aquí para que nos dieras un sermón, Damián. Lo miré fijamente. Entonces, ¿a qué vinieron? Porque suena a que los estafaron y quieren que yo lo arregle. La voz de Karina se quebró. Está amenazando con publicar cosas. Correos, mensajes, información personal. De todos nosotros. Mi papá asintió. Dijo que si no pagábamos más, publicaría todo en la prensa. Medios locales, incluso en la junta escolar. Descubrió dónde trabaja Karina. Tiene sus correos del trabajo. Tiene textos entre Bernardo y... Se detuvo. Esperé. Otras mujeres, dijo finalmente mi papá. No parpadeé. Así que los estafó el arreglador, que contrataron para borrar el desastre que hicieron después de que dije la verdad sobre un bebé sobre el que mintieron. Nadie habló. Caminé hacia la mesa y saqué el sobre. No ese sobre. Uno nuevo. Se tensaron. Lo abrí. Adentro había documentos organizados cuidadosamente, recibos, contratos, impresiones digitales y una línea de tiempo. Porque mientras ellos estaban ocupados escondiéndose, intrigando y fingiendo, yo había estado trabajando. Silenciosamente. Metódicamente. Sobre el tal Clemente, ya había oído hablar de él. No era solo un arreglador turbio. Era parte de una red de estafadores que se aprovechaban de personas desesperadas que trataban de enterrar escándalos familiares. Chantaje, robo de identidad, fraude financiero. Había sido parte de 2 demandas civiles en otros estados, ambas resueltas en silencio. Yo había pasado las últimas 3 semanas reuniendo todo. Con mi formación tecnológica, pude rastrear algunas de las IP vinculadas a los correos que él había enviado. Construí una pequeña trampa para él. Una cadena de correos falsos con documentos falsos, con un rastreador digital incrustado. Él lo abrió. Yo tenía su ubicación.
Tenía sus metadatos. Tenía todo. Y ahora los tenía a ellos. ¿Qué es eso?, preguntó mi papá, con voz baja. Seguro, dije. Este sobre contiene todo lo que me acaban de decir, más todo lo que no. Bernardo palideció. ¿Nos grabaste? No, dije. Pero sabía que alguien como Clemente no operaría solo. Y sabía que ustedes aparecerían eventualmente. Siempre vuelven arrastrándose cuando las cosas se ponen feas. Mi papá dio un paso adelante. ¿Y entonces qué? ¿Nos vas a ayudar? Miré a cada uno de ellos, uno por uno. No, dije. Karina jadeó. Pero me voy a ayudar a mí mismo, continué. Porque Clemente no solo los amenazó a ustedes. Me amenazó a mí. Mi nombre está en la prueba de paternidad. Mi casa fue parte de este drama. Mi carrera podría verse afectada si esto se hace público. Y no confío en ninguno de ustedes para no echarme la culpa si eso les salva el pellejo. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Bernardo, con los brazos cruzados. ¿Dinero? Me reí una vez, frío y cortante. No, dije. Quiero justicia. Justicia real. No solo por mí, sino por cada vez que me hicieron sentir menos. Cada vez que me usaron, se burlaron de mí, me ignoraron. Por cada comentario sarcástico, cada expectativa silenciosa, cada momento en que fui tratado como la red de seguridad de la familia. No dijeron nada. Me incliné hacia adelante. Voy a exponer a Clemente. Públicamente. Legalmente. Tengo los datos. Tengo las pruebas. Pero no lo voy a hacer en silencio. Voy a rastrear todo. Cada correo, cada transferencia bancaria, cada nombre que usó. Voy a armar un caso tan sólido que lo va a asfixiar. Mi papá se veía pálido. Si haces eso, nosotros estaremos implicados. Asentí lentamente. Sí, lo estarán. La voz de Karina se quebró. Por favor, Damián. Si esto se hace público, podría perder mi trabajo. Bernardo. Bernardo merece ser expuesto, espeté. Pero tú lo ayudaste. Te paraste junto a él cuando se rió en mi cara. Participaste en humillarme frente a toda la familia. Y luego trataste de enterrar la verdad para proteger tu imagen. Así que perdóname si no derramo una lágrima. Parecía que iba a llorar, y por una vez, no me importó. Mi papá dio un paso adelante, con ojos suplicantes. Tiene que haber otra manera. La hay, dije. Y por eso no he ido a la policía todavía. Parpadeó. ¿A qué te refieres? Me refiero, dije lentamente, a que tengo un plan. Uno mejor. Me observaron, en silencio. Querían quitarme algo, dije. Ahora yo voy a quitarles algo a ustedes. Bernardo se burló. ¿Qué? ¿El apellido familiar? ¿La última pierna del pavo? No, dije. Recogí el sobre, lo cerré de un golpe y sonreí. Voy a quitarles su legado. Mi plan no se basaba en la rabia o la teatralidad. Nada de fuego, nada de gritos, nada de destrozar reputaciones en público solo por el espectáculo. Lo que quería era precisión. Un desmantelamiento limpio e innegable de todo lo que habían tratado de construir a mis costillas. Después de que se fueron de mi casa ese día, Bernardo todavía fanfarroneando, Karina sorbiendo por la nariz y mi papá viéndose como un hombre tratando de tapar agujeros en un barco que se hunde, me senté en mi escritorio, con Max acurrucado a mi lado, y revisé todo lo que había reunido hasta ahora. El sobre ya no era solo un seguro. Era un arma. Tenía documentos, transferencias bancarias de la cuenta de mi papá a la compañía fantasma de Clemente, capturas de pantalla de intercambios de correos que me mencionaban por mi nombre. Bernardo de hecho se refería a mí como el comodín al que tendrían que contener. Había mensajes de Clemente sugiriendo que, una vez que se distribuyeran los documentos falsificados, yo sería desacreditado públicamente como alguien amargado e inestable. Iban a inventar una historia para que yo pareciera el hermano vengativo y celoso que atacaba a una familia joven por despecho, todo porque me atreví a decir la verdad. Ya no más.
Llamé a una amiga de la universidad, Maya. Ella trabajaba en una firma de ciberseguridad que ocasionalmente colaboraba con la policía en investigaciones de fraude digital. No éramos súper cercanos, pero nos manteníamos en contacto a través de reuniones tecnológicas y foros en línea. Le envié un mensaje con una versión editada de lo que tenía. Su respuesta llegó en minutos: Damián, este tipo está en nuestro radar. Puedo involucrar al equipo. No publiques nada todavía. Déjanos armar el caso. Durante las siguientes 4 semanas, me convertí en el arquitecto silencioso de su colapso. El equipo de Maya trabajó rápido. Rastrearon las compañías fantasma de Clemente hasta otros 2 casos activos de fraude. Encontraron inconsistencias internas en los informes de laboratorio falsificados que había usado en otros esquemas de chantaje. Incluso descubrieron el audio de una llamada grabada con otra víctima en la que Clemente presumía de quitarle la casa a un idiota de la tecnología para salvar la reputación de su cliente. Ese idiota de la tecnología era yo. Compilamos todo. No era suficiente con quemar a Clemente. Quería que tuviera repercusiones. Pero la venganza no se trata solo de devolver el golpe. Se trata del momento oportuno. Así que esperé. Esperé hasta la Revolución Mexicana, 20 de noviembre. La misma festividad a la que no me habían invitado el año pasado. Esa en la que Bernardo y Karina publicaron esa foto tan arrogante, ella cortando el pavó, él cargando al bebé, mis papás sonriendo como si nada hubiera pasado. Este año, las cosas serían diferentes. No me aparecí sin avisar. Eso habría sido dramático. En su lugar, llamé a mi mamá 2 días antes. La primera vez que hablábamos en casi un año. Damián, dijo sin aliento. No estaba segura de que volverías a llamar. Quería ver cómo estaban todos. Estaban legalmente vulnerables. El notificador, un tipo llamado Teodoro que parecía llevar 20 años en esto, se rió entre dientes cuando vio los nombres. ¿Drama familiar?, preguntó. No tienes idea, le dije. Caminó por la entrada, tocó el timbre y entregó los sobres a cada uno de ellos, uno por uno. Observé desde el coche. Bernardo se puso rojo. A Karina se le cayó la mandíbula. Mi papá simplemente se desplomó contra el marco de la puerta como si alguien lo hubiera desinflado. No me bajé del coche. No era necesario. Mi mensaje ya había sido entregado. Las consecuencias llegaron rápido. Bernardo trató de presentar una contrademanda diciendo que la prueba de paternidad era abuso emocional. Fue desestimada de inmediato. Karina, que ahora trabajaba para una asociación civil, fue puesta en licencia temporal en lo que revisaban su participación en el esquema de Clemente. No la despidieron, pero su historial público quedó marcado por la queja. Mi padre, que siempre se había preocupado más por la reputación que por la reflexión, fue obligado a renunciar a la Junta de Vivienda Local, un puesto que había ocupado por 10 años. El escándalo llegó a algunos boletines locales, de esos que leen las señoras de las colonias residenciales. Lo suficiente para mancharlo sin arruinarlo. ¿Y yo? Yo prosperé. La startup tecnológica a la que me uní después del incidente del parque despegó. En 6 meses, lideré al equipo a través de un lanzamiento de producto importante que atrajo la atención de 2 firmas de inversión. Recibí un bono más grande que todo mi ingreso anual del año anterior. Max y yo nos mudamos a una casa un poco más grande a las afueras de la ciudad. Un lugar con más senderos, un mejor jardín y una oficina independiente donde podía programar y escribir sin distracciones. Renté la casa vieja, usando el dinero para financiar un pequeño proyecto personal, una organización sin fines de lucro que ofrecía auditorías de seguridad digital gratuitas para personas vulnerables al chantaje y fraude en línea. Nunca volví a hablar con Bernardo. Karina envió un correo disculpándose, mayormente por cómo se veían las cosas, no por cómo eran. Nunca respondí. Mi mamá me buscó unos meses después. Dijo que me extrañaba, que siempre me había amado, que deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. Le creo, pero no volví. El perdón no es lo mismo que el acceso. ¿Y mi papá? Me envió una carta. Sin disculpas, solo una frase: siempre fuiste demasiado listo para tu propio bien. Tal vez, pero ser listo no era el problema.
Dejar que pasara durante 30 años lo fue. Ahora no dejo pasar nada porque la verdad es que ellos nunca quisieron paz. Querían obediencia. Y yo les di claridad en su lugar. Al final, no quemé puentes. Solo les construí una casa mejor al otro lado del río. Y no les di las llaves. Pensaron que yo era el hijo de repuesto con un perro. Resulta que yo era la tormenta que nunca vieron venir.